¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Justo antes de entrar a grabar este vídeo estaba leyendo últimas noticias y declaraciones sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el seno de la Unión Europea. Estamos en un momento histórico. Parece muy exagerado decirlo y yo no quiero ser en este vídeo ni apocalíptico ni tampoco decir aquí cosas tremebundas, exageradas, pero lo cierto es que estamos en un momento histórico que probablemente vamos a mirar en el futuro con mucha atención de que justo ahora está cambiando el orden mundial. Estamos aquí hablando de coches, pero es que es verdad, es que ahora mismo se está decidiendo qué es lo que va a ocurrir en el futuro con los bloques que se están conformando a nivel planetario. Y eso tiene una influencia muy importante en los asuntos económicos e igualmente también tiene una influencia muy importante en lo que pasa con la industria del automóvil. Vamos, que es que las últimas noticias son que Alemania ha dicho que no a la prohibición de los motores térmicos en el año 2035, tal y como está planteada. Volkswagen ha dicho, espérense ustedes que esta fábrica de baterías no la coloco aquí en la Europa del Este, voy a ver qué es lo que me ofrece Estados Unidos y con lo que me está ofreciendo Estados Unidos, que es mejor, me voy, me espero un momento a ver si ustedes de la Unión Europea como mínimo me lo igualan. No que te pido que me lo mejores, igualamelo. Y eso, por cierto, es lo que va a hacer la Unión Europea con todo lo que está montando Estados Unidos. Intentar igualar cada oferta para crear un clima de competencia muy potente en aquel país que atraiga mucha inversión también de fuera. Es muy interesante esto que está pasando, pero va fuera del ámbito de la automoción. Y lo que está pasando también, y esto es muy llamativo y curioso, es que mientras todo esto sucede, nos encontramos con declaraciones muy llamativas de nuestra ínclita ministra de Transición Ecológica criticando a Alemania, que es que a uno le da la risa floja de criticar a Alemania por esta medida, cuando Alemania es un país del que dependemos directamente en una parte importante de la fabricación de automóviles que hay aquí en nuestro estado, e igualmente también un país pues, que tiene un 20% de tasa de penetración de venta de automóviles eléctricos, cuando en España no llegamos ni siquiera al 5%, por muchos motivos sociales, por muchos motivos económicos y también en parte por la incompetencia de unos gobernantes que nos juegan a un juego del trilero dándonos unas ayudas que realmente no son ayudas ni nos las dan, que tardan un montón en darlas, que hacen que muchas personas no puedan acceder a un automóvil eléctrico, una administración inane, inoperante, que ha sido capaz de crear un tapón de 40.000 puestos de recarga para automóviles eléctricos porque directamente los permisos se pierden en la noche de los tiempos. En fin, que nosotros critiquemos y protestemos a otros países que están infinitamente más avanzados que nosotros en la electrificación por un asunto relativo a la electrificación, produce risa floja. Pero todo esto que está pasando ahora mismo y que está mezclado y que es un batiburrillo en el que los hilos cuesta de separarlos para poderlos aislar, es justo lo que voy a intentar hacer en este vídeo. Te voy a sacar otro hilo, precisamente también de nuestro maravilloso Ministerio de Transición Ecológica, que tiene mucha miga y que es algo que yo os vengo contando aquí en este canal desde hace tiempo y que ahora ya pues nadie lo esconde, que es qué es lo que realmente quieren hacer con la movilidad en el futuro unos y otros. De eso va este vídeo y vamos a empezar. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, pues aquí tenéis esta maravillosa imagen, este maravilloso tuit que sacó el otro día el Ministerio de Transición Ecológica y que a mí particularmente me pareció bastante escandaloso por la cantidad de falacias que contiene y la cantidad también de información detrás, que ya no es información oculta, que es información que está declarada en primer término. Como veis, hay tres fases en esta ilustración, en esta imagen, aparentemente inocente, en la que en una primera se ve un mundo, unas ciudades llenas exclusivamente de coches de combustión, de coches que funcionan con petróleo. Luego tenemos una segunda en la que tenemos lo mismo, solo que los coches funcionan con electricidad, y luego tenemos una tercera en la que tenemos una movilidad maravillosa en la que la gente va a pie, en bicicleta, en patinete, en unicornios voladores y también igualmente algún que otro coche por ahí suelto cuando no queda más remedio. Bueno, esto es una falacia tremenda, pero lo importante y lo interesante de todo esto es que nos cuentan exactamente cuál es el plan. Y lo voy a repetir, aunque lo pone bien claro en el título. No es el automóvil eléctrico, es que no tengamos automóviles, estúpido. Haciendo ese parafraseo famoso que se hizo con el tema de la economía estúpido en su momento en las elecciones de los Estados Unidos de América. Y es que realmente, aunque tenemos la desgracia de que todo este asunto del automóvil eléctrico, que es una opción industrial, comercial, de movilidad más, y que debería de ser algo que las personas pudieran elegir con libertad, se ha acabado convirtiendo en una especie de punta de lanza política en la que te obligan a posicionarte en un bando y en el otro en función de si estás a favor o en contra del automóvil eléctrico, eres de una tendencia política o eres de otra tendencia política, estás a favor de salvar a las ballenas o estás a favor de asesinarlas.
Es tremendo, pero se ha politizado completamente este debate y este debate no debería de estar politizado. Pero al final tenéis que saber que con todo este asunto del automóvil eléctrico estamos entretenidos cuando en la siguiente fase, el siguiente estadio, no es el automóvil de hidrógeno o el condensador de flujo. El siguiente estadio siempre ha sido en determinados estamentos de la sociedad política, podríamos decir, que haya muchos menos coches en las calles y en las carreteras y en definitiva que el automóvil pase a ser algo secundario. Y contra esto se exponen una serie de argumentos que bajo mi punto de vista muchos de ellos tienen mucho sentido respecto a la limpieza del aire de las ciudades, respecto a la ordenación de las mismas, respecto a la forma en la que vivimos e igualmente también cómo mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades. Pero lo cierto es que además de que las personas no vivimos solamente en ciudades, también tenemos que repoblar esos espacios rurales que hemos abandonado completamente para meternos en estas latas de anchoas en las que vivimos completamente apretados. Lo cierto es que lo que está en juego en el futuro es la propiedad del automóvil. Y lo cierto también es que el automóvil se utiliza como una especie de chivo expiatorio para sanar todos los problemas que a la humanidad le atañen. A nivel de contaminación, a nivel de calentamiento global y a nivel incluso también del modelo de movilidad. Sí, tenemos que hacer ciudades más amigables, ciudades más accesibles, pero a lo que lleva todo esto es justamente a algo que ya tocas con el tuétano y que es lo verdaderamente duro e importante, que es si tienes derecho o no a tener propiedad de un automóvil. Ahora estamos con el debate, que es un debate ya absolutamente irrefrenable, más bien es una transición, a que la propiedad del automóvil sea cada vez más cara, sea cada vez más costosa y tengas que pagar más peajes, tanto reales como virtuales, para poder tener un automóvil y moverte libremente. Pero es que en el futuro, en la siguiente fase, estamos hablando ya más allá, y esto no es una cuestión de política, porque la industria también está metida en ello, y ahora os voy a hablar en eso, una fase en la que parece que tener un automóvil en propiedad ya es algo que se puede poner en cuestión. Este dibujito del ministerio es una absoluta falacia porque hoy en día ya existen metros, ya existen autobuses, ya existen trenes de cercanías y ya existen un montón de personas que se mueven a pie, se mueven en patinete y de maneras completamente alternativas al automóvil, con lo cual el primer dibujo y el segundo son una falacia absoluta. Tenemos más transporte público que nunca, tenemos más posibilidades que nunca de movernos en cualquier cosa que no sea un automóvil. Cualquiera diría que el hecho de moverse cada día en coche por parte de las personas es un capricho, o es más, yo le preguntaría a esas personas, lo más gracioso es que el cuadradito dice la movilidad que queremos quién, a quién le habéis preguntado. Yo estoy seguro que todas las personas que hoy en día se tienen que mover en coche y chuparse entre 30 y 90 o 120 minutos en la ida y en la vuelta al trabajo o en sus trayectos diarios, quitarían de su ecuación el uso del automóvil si se lo pudieran permitir. Pero la cuestión es que efectivamente el automóvil es un bien muy costoso, es un bien muy ineficiente porque la inmensa mayoría del tiempo que poseemos ese bien lo tenemos parado y sin utilización, pero lo cierto es que también ese porcentaje de tiempo que nos permite el automóvil de utilización es extremadamente valioso y las alternativas muchas veces no llegan. Y es muy cierto también y muy importante que hay una tendencia que va socavando y poco a poco, empezando por la educación. En la educación se nos habla de que el automóvil es malo, de que las ciudades están poseídas por el automóvil, de que son los males de toda la polución y un larguísimo etcétera, y no hay más que escuchar a un niño pequeño de entre 8 y 12 años para escuchar cómo en la escuela ya le van contando todo esto y echándole la culpa al automóvil de todo lo negativo que ocurre y no de las cosas positivas tantas que nos ha traído hasta el punto de que la sociedad que nos ha traído hasta aquí con este nivel de bienestar depende mucho del motor por muchas capas y muchos niveles distintos. Y luego está también el asunto de que justamente algunos creen que eliminando el automóvil de la ecuación podemos crear sociedades que son mejores, y hay una parte de la sociedad que puede ser mucho mejor quitando el automóvil de en medio, por supuesto, pero queridos amigos, nos topamos al final con el derecho y la propiedad a poder tener un automóvil y poderlo tener cerca de donde vivimos. Y ahí es a donde se choca y ahí es donde se quiere, siguiendo haciendo un símil, atropellar la idea de tener la posesión del automóvil y que no tengamos derecho para ello porque el espacio tiene que estar ocupado por otras cosas. Y ahí es donde entra en juego el siguiente nivel, que es un nivel también que en parte le interesa mucho a los que hacen los automóviles, que es el hecho de que el automóvil pase de ser algo que es propiedad nuestro a ser algo que se tiene que alquilar, que se tiene que utilizar, es decir, que al final se convierta en un servicio más y que la movilidad sea un servicio como ya lo es en lo que se refiere al transporte público en determinadas modalidades de transporte privado, como puede ser, por ejemplo, el tren o la aviación. Y aquí es donde está viendo algo verdaderamente disruptivo, es que por primera vez la tecnología permite que los fabricantes de productos, los que tienen la capacidad y la potestad económica de poder poseer
ese producto en primera instancia, es decir, de haber puesto en el mercado ese bien, puedan mantener su posesión del producto y hacer negocio con ello gracias directa y simplemente a la tecnología, algo que era anteriormente literalmente imposible y que los fabricantes solo podían controlar con la obsolescencia programada. Yo te vendo un producto y sé que pasados X ciclos de utilización ese producto va a fallar y tú vas a venir a comprarme otro. Pero si ese principio lo cambiamos por un principio en el que yo ya no te vendo un bien o servicio, sino que lo que te vendo es la utilización de ese bien o servicio que pasa a ser de mi propiedad, las cosas cambian radicalmente. Ya si esa propiedad tuya tiene mayor o menor calidad, da igual porque tú nunca vas a poder aspirar a poseerla. Y al final, controlando el producto que nos da la movilidad, lo que estás controlando directamente es la movilidad de las personas y cuántas personas pueden moverse o no pueden moverse en función de su capacidad económica. Me estaba leyendo antes de entrar a grabar este vídeo, por ilustrarme, un artículo que me he topado con Google en el año 16, en el que se nos decía que en el año 25 los automóviles conducirían ya solos, la mayoría en las ciudades, serían autónomos y las ciudades habrían estado ya desocupadas por parte de los automóviles privados y serían mucho más verdes, mucho más bonitas y ciudades maravillosas en las que directamente todo funciona muy bien con mucho menos tráfico. La cuestión es que estamos a 2 años vista de que eso ocurra y entre medias hemos experimentado una pandemia que nos ha hecho experimentar en tiempo real el valor de poder ir nosotros solos donde nos dé la gana, cuando nos dé la gana. Esa idea maravillosa que nos vende una parte de las startups de Silicon Valley de que el colaboracionismo en el asunto de la movilidad es maravilloso, es simple y llanamente propaganda para que sus productos y el valor de sus acciones crezcan. A la que una persona tiene suficiente dinero en el bolsillo y tiene la capacidad de elegir entre si comparte o no sus trayectos, efectivamente tiene la capacidad para elegirlo y normalmente a medida que pasan los años a uno cada vez le interesa y le apetece menos tener experiencias convivenciales conjuntas con otras personas y tiene mucho más claro qué es lo que quiere y tiene mucho más claro dónde va, para qué, cuándo y cómo. Y ahí es donde choca radicalmente el hecho de que si nos dejan de elegir el poder tener un vehículo en propiedad para ir a un lugar cuando nos dé la gana, lo que estamos haciendo es directamente perder libertad. Y ojo, porque ahora se mete en esta ecuación igualmente algo muy importante de lo que vas a oír hablar un montón y que no para de recibir premios, que es la falacia de la ciudad de los 15 minutos. En algunos países ya se está hablando, ya hay planes, proyectos de que en 1 o 2 años vas a tener una especie de carné de tiempo de movilidad. Esto no es ciencia ficción, en Inglaterra se está hablando de ello. De tal manera incluso que se pueda acabar creando una especie de microguetos y bajo el lema del confort de las personas y de tenerlo todo a mano se empiece a penalizar a aquellos que quieran pasar esa barrera, esa frontera prohibida, como si estuviéramos viviendo en la aldea del planeta de los simios y no pudiéramos pasar más allá de las montañas, porque es allí donde está la verdad, es allí donde está la explicación de dónde venimos y hacia dónde vamos. En fin, queridos amigos, todo este es un debate del que vamos a hablar mucho en el futuro y espero que lo podáis ver aquí en este canal. Nos vemos en un siguiente vídeo que espero que sea más y mejor. Adiós.